Ya tenemos acá en modo opinión a nuestro hermano Iván Fernández, con quien estaremos analizando ciertos temas del pasado proceso electoral acá en República Dominicana y también del panorama político actual y a futuro de nuestro país. Esto era una visita pendiente del hermano y amigo Iván, con quien también tengo pendiente reunirme con él en los próximos días, porque tenemos que vernos y hablar sobre muchísimos temas. Iván, un honor tenerte con nosotros en modo opinión. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Sí, era una reunión pendiente. Sí. Ojalá que próximamente podamos hacerlo presencial, pero esto es lo que amerita el momento. Iván, tu madre ha estado con nosotros desde el inicio de este programa, en modo opinión, aquí con nosotros, y por favor envíale un buen abrazo de parte nuestra. Iván, hermano, ya pasó el proceso de elecciones. Les dije el programa pasado que fue bastante traumático, porque en menos de 6 meses tuvimos 4 elecciones y una pospuesta. Me refiero a la convención de octubre, luego febrero, las elecciones suspendidas, entonces luego marzo, las municipales, mayo pospuesta y elecciones presidenciales en julio, la cual pudimos obtener el triunfo de Luis Abinader en primera vuelta y del Partido Revolucionario Moderno en ambas cámaras obtener la mayoría. Queremos escuchar desde tu punto de vista los pros, los contras de este proceso y las consecuencias que traerá tanto para el PRM como para el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene 16 años continuos en el poder, y para la Fuerza del Pueblo, que es un partido que nació hace unos meses con un expresidente y que ya también logró posicionar incluso más senadores que el mismo partido oficialista en la actualidad. Así que, Iván, adelante, hermano. Bueno, mira, primero déjame aprovechar para felicitar a todos los padres. Escuché... Tú eres padre. Felicidades, hermano. Felicidades. Gracias. Venía en la carretera y los escuché a ustedes felicitar a sus padres. Les mandan felicitaciones de mi parte. También quiero aprovechar y felicitar a los padres que no están en el equipo el día de hoy. Me imagino que aprovechando el día de sabático. Sí. Pero a las jóvenes, que no tengo el placer de conocer, a Julia y a Sofía tampoco, pero ese equipo que ustedes tienen, tengo muchos amigos y hermanos, tal como dice Hostos. Sí. Miren, primero tengo que diferenciar 2 cosas. Primero, en varias ocasiones puedo hablar en manera personal y en varias ocasiones puedo hablar, porque yo fui director electoral de la coalición de Juntos Podemos, pero no quiero que la gente entienda que yo pueda hablar por ellos. Entonces, en algunos momentos hago la diferenciación. Correcto. Pero, de la misma manera les digo, yo no le callo a nadie, ni tengo por qué callarle a nadie. Aquí se cometieron muchos errores de la parte de nosotros, y de la misma manera, digamos que los otros equipos pudieron aprovechar esos errores. Iván, más adelante explica qué es esa coalición, para que los que nos escuchan puedan entender de qué se trató. Bueno, si quieren, para empezar, Juntos Podemos fue la coalición de 6 partidos que apoyó a nivel congresual y municipal, se apoyaron entre ellos. Digo 6 porque aunque en varios sitios se incluyó al PRM y los aliados del PRM, en esos momentos no era la coalición Juntos Podemos. Entonces, se hacían diferenciaciones para que la gente no malinterpretara de que el presidente Fernández estaba apoyando al PRM, por ejemplo. Entonces, no era tampoco la misma coalición que apoyó al presidente Fernández a nivel presidencial. Ya eso fue otra coalición que quisieron diferenciar porque los partidos no eran los mismos. Entonces, ellos querían hacer esa separación de una cosa y otra. Juntos Podemos era municipal y congresual, y Ganar fue la coalición que se creó para el nivel presidencial, para apoyar al presidente Fernández. Entonces, yo trabajé la parte de la dirección electoral a nivel congresual. Yo tuve la relación directa con todos los candidatos nuestros a nivel congresual, senadores y diputados. Entonces, que fuera más arrollante, perdón. Mira, todo tiene bueno y todo tiene malo. Hubo situaciones que supimos aprovechar y hubo situaciones que no supimos aprovechar. Cronológicamente, el primer problema que se tenía era que se tenía que identificar de que la metodología que se iba a usar para estas elecciones era el método de D'Hondt. Eso fue establecido y esa era la regla del juego. Quien no entra a un juego entendiendo cuáles son las reglas, está destinado a perder en él. Entonces, el método de D'Hondt tiene ciertas características que permiten que uno pueda trabajar dentro de él. Si uno trabaja la matemática electoral, es fácil uno poder hasta manipularla.
Entonces uno tenía que saber cuánto eran los votos escaños que se necesitaban dentro de cada entorno. Hay provincias, por ejemplo, casi el 50% de las provincias de la República Dominicana son solamente dos diputados. Entonces, esas eran provincias donde una tercera fuerza no cabía. Entonces, esas tenían que ser las provincias donde la coalición iba junto con el PRM. De esa manera, o los fortalecíamos a ellos, o ellos nos fortalecían a nosotros. Debió haber sido tan claro como eso. Hay gente que todavía, al día de hoy, pasadas las elecciones, todavía no entienden eso. Entonces, ¿y por qué digo eso? El PRM supo encapsular la palabra cambio. Y en la palabra cambio supo encapsular ese sentimiento. El PLD es uno, es el Partido de la Liberación Dominicana. Aún hoy, con la Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del PLD. Correcto. No podían pensar de que en cuestión de 6 meses, 9 meses, la gente iba automáticamente ver a esas personalidades que fueron del primer orden del PLD y verlos fuera como si fueran una cosa completamente diferente. No, incluso la gente lo veía de cierta manera hasta, va a sonar fuerte la palabra, pero hasta de una manera hipócrita, porque tú no puedes salir y acabar con lo que tú tienes la vida entera trabajando y de la noche a la mañana eso es malo. Eso era una realidad. Entonces, el PRM supo aprovechar situaciones que nosotros no pudimos y por eso tienen la mayoría abrumadora que van a tener ahora en la Cámara de Diputados y digamos que más ¿Perdón? Que en el Senado más fuerte aún. Sí, pero en el Senado, y eso iba a decir, en el Senado también nosotros ayudamos a eso. ¿Por qué? Porque se necesitaba también. Y se necesitaba ese cambio en el gobierno, se necesitaba ese cambio en el Congreso. Yo no favorezco y nunca lo voy a favorecer, no importa quién sea el presidente, de que el Congreso esté del mismo lado del presidente. Eso no es bueno. Debería haber un balance. Entonces, en esta situación se necesitaba un cambio y ese cambio se llevó a el 99% de los congresistas. Bueno, qué pena, pero ojalá que este sea el inicio de lo que podría ser un cambio y en 4 años entonces se busque un balance, un nivel entre lo que podría ser una fuerza nueva, porque de verdad, en mi opinión, y va a depender de lo que hace el presidente Luis Abinader, el PLD pudiera tener sus días contados. Porque aquí muy difícil que se escondan las cosas que sucedieron los últimos, ni siquiera voy a decir los últimos 4 años, en el último año es muy difícil que se escondan esas cosas que sucedieron y por lo tanto yo veo muy difícil de que el PLD pueda sostener cierta estructura orgánica de ese partido más allá de 6 meses después de este proceso. Y hasta corto te quedaste en los últimos meses. Bueno, faltan menos de 30 días y todavía se están haciendo cosas que realmente son difíciles de comprender. Pero no sé si ellos entienden de que están por encima de la ley y del mundo, como lo han estado por los últimos 10 años. Pero la realidad es de que ya, para usar una frase que se ha mal utilizado en los últimos tiempos, pero realmente ya se demostró de que el juego cambió. Iván, retos. Vamos primero, de tercero a primero. Retos de la Fuerza del Pueblo, un partido, como dice, que se defendió del partido oficialista, al igual que el PRM, que nosotros hace unos años del PRD y que hoy tenemos el poder, y que en nuestro primer proceso lo que obtuvimos fueron 2 senadores. Me refiero al caso del senador de Santiago Zorrilla, de la provincia del Seibo, y de José Ignacio Paliza, hoy presidente del PRM. Retos de la Fuerza del Pueblo, lo que tienen que hacer a partir del 16 de agosto, para poder consolidarse como una fuerza real política en la República Dominicana. No pasó el 5%. Bueno, hay un debate con eso. Pero ese va a ser el único tema que yo realmente voy a evadir un poco, porque no es un tema no es un tema de opinión, es un tema legal. O sea, ahí va a entrar lo que va a ser la interpretación de si es solamente con la presidencial, si es las 3 elecciones que sucedieron simultáneas, que fueron ahora la de senadores, la de diputados y la de presidente. Si se interpreta la congresual, entre comillas, como una sola, aunque fueron 2, si se junta la municipal. O sea, eso es un tema legal y va a ser de interpretación. Yo siempre digo, yo no soy abogado y para mí la ley es la cosa más complicada del mundo porque puedes decir algo tajantemente frente a mí y alguien me puede decir, no, ahí dice completamente lo contrario y
y ganar ese argumento. Entonces, ese tema yo de verdad no lo puedo tocar. Pero la parte de que dices, mira, la fuerza del pueblo, y hago la aclaración, yo no soy... Tres grandes retos, no, y empecé por la fuerza del pueblo por la tercera fuerza, pero tres grandes retos de la fuerza del pueblo, mira, del Partido de la Liberación Dominicana y del PRM. La fuerza tiene el siguiente problema, la siguiente lucha. El reto, ese desafío. El reto, exactamente, esa es la palabra, el reto. Cuando el PRM se desprendió del PRD, inmediatamente fue a unas elecciones presidenciales y ¡pam!, sacaron un 37%. Eso fue un logro inmediato. La realidad es de que la fuerza del pueblo ahora fue a unas elecciones y sacó un 7, un 8%. O sea, tienen una lucha diferente a la que tuvo el PRM en su momento. El primer reto real es darle a entender a una población joven, ya un poquito más informada, con el internet a nuestros dedos, sí, de que no son lo mismo que ha estado gobernando los últimos 20 años. Ese es el primer reto. El segundo reto no va a ser necesariamente de ellos, va a ser más de lo que va a suceder en su entorno. Si el PRM entra y logra demostrar, por ejemplo, que 5 instituciones fueron utilizados los fondos de una manera incorrecta y comienza no una persecución, sino que comienza realmente una elaboración de expedientes donde esas personas van presas y pongamos de que no son todos los casos, fueron dirigentes de primer orden del PLD. Bueno, ya es la fuerza del pueblo tiene que saber aprovechar esa situación. Pero eso es algo completamente ajeno a ellos. Ellos no pueden hacer nada porque ya incluso el vicepresidente Albuquerque ha hecho muy claro de que la fuerza del pueblo no va a buscar ningún tipo de cuota de poder dentro de este gobierno. Yo creo que por la gobernabilidad es un error. Creo que parte de lo que debería ser una buena estrategia para el PRM como gobierno en este momento debería ser lo que hizo Balaguer en su momento. O sea, saber cómo darle y qué darle a cada gente. Yo fuera el PRM, y una de las discusiones que está teniendo ahora, por ejemplo, y perdón que me vaya un poquito del tema, es de quién sería el presidente del Senado. Yo fuera el PRM y con la mayoría abrumadora que tiene, yo le doy el Senado a un Bauta Rojas. ¿Por qué? Porque yo lo puedo quitar en el momento que yo quiera. Tan sencillo como eso. Y eso es una demostración de desprendimiento y hasta de agradecimiento y de reconocimiento de que, señores, aquí se llevó, y ahí sí puedo hablar en primera persona, yo fui parte de ese equipo que trabajó por los últimos 2 años. Nosotros empezamos ese proceso de no modificación a la Constitución cuando nadie realmente creía en nada. O sea, aquí se creía, no, Danilo va a modificar la Constitución y eso es lo que va a pasar. Nosotros estuvimos ahí y eso fue un proceso. Aunque muchos pensamos también que Danilo no tenía la cachaza para intentar violar la ley. Y mira cómo esa cachaza llegó hasta el extremo de militarizar el Congreso, adentro y afuera. Entonces, una forma dictatorial. Total. Sí, totalmente. Entonces, yo entiendo de que realmente el PRM tiene que hacer de cierta manera un reconocimiento ante, y no voy a personalizarlo en Leonel Fernández, sino y hasta el proceso final de las personas que ocuparon la Plaza de la Bandera. O sea, ahí no tuvo nada que ver realmente el PRM, eso fue un tema de ciudadanía. En este proceso de un mes antes de asumir la presidencia, yo fuera Luis Abinader y yo me sentara con las personas que representaron ese movimiento. No para darle participación al gobierno, pero simplemente también uno tiene que reconocer lo que fue el rol de cada uno. Entonces, en el tema del Senado, por ejemplo, que es donde yo veo que podría ser más manejable y más sencillo, yo fuera el PRM y yo le diera la presidencia a Bauta Rojas, yo cojo y le digo, mire, esa presidencia del Senado la merece una persona de su postura, y ustedes tienen el peso dentro del Senado porque tendrían, dependiendo de cómo actúa cada senador en el momento de que entren al Congreso, pudieran ser la segunda fuerza dentro del Senado. Entonces, yo lo pongo a él y ya ahí está mi reconocimiento y es una cosa completamente desprendida de cualquier posición dentro del gobierno. Yo fuera Leonel y yo no permito que ninguna persona de mi gobierno asuma una posición en el Estado per se, pero definitivamente algún tipo de reconocimiento debe hacerse. Fuera de eso, la fuerza del pueblo para mí lo que tiene que entender, y mira, yo trabajé
y no lo escondo porque es difícil de esconder alguna cosa que uno hace o dice. Yo trabajé para que Leonel Fernández fuera presidente. Yo trabajé en las primarias del PLD y fui el primero, porque las cosas de la vida fueron así. Yo fui el primero que renuncié al partido luego de las primarias. Al otro día, a las 6 de la mañana, yo estaba en el área y en el aire yo renuncié al PLD. Entonces... O sea, que tú eras casi un aguacate. No, al contrario. Yo fui el primero que renuncié al PLD en su momento. O sea, yo simplemente me quedé fuera de la Fuerza del Pueblo porque la Fuerza del Pueblo, al ser ex-PLDistas, digamos que es una condición humana. O sea, la gente lleva sus mañas adentro. Los problemas del PLD no se quedaron en el PLD. Ay, mucho duraron, ¿eh? Las situaciones realmente se están llevando a la Fuerza del Pueblo y ellos sabrán cómo van a entender esa posición, pero la Fuerza del Pueblo tiene que entender de que ese partido no, a mi entender, no se creó a semejanza del presidente Leonel Fernández. Si un gran reto, perdón, Iván, es distanciar un poco la figura del partido, que no cuando se vea ese partido vean solamente al expresidente. Exactamente. Yo tenía una conversación con mi mamá, Hostos, esta mañana, y le decía de que Leonel no puede permitir de que se le vea como y no es para denostar a esta persona, que se entienda, que no puede permitir que se vea como un Guillermo Moreno, una persona que ha competido 3 veces para la presidencia y el relajo es de que si él va a estar ahí en el 24 de nuevo. O sea, él no puede permitir que eso pase, porque entonces eso no es un partido que está trabajando por la democracia del país, es un partido que está buscando... Ha demostrado que el expresidente Leonel Fernández está trabajando para después del 2024 asumir una otra candidatura como futuro presidente. Bueno, asumir candidatura no, él está trabajando para ser candidato presidencial. Está en el partido permitir que él sea el único. Y eso es un error. Y a eso que quiero llegar. O sea, y te pongo un caso hipotético, Julia. Si tú coges y tú dices, bueno, Abel Martínez decidió, le salió del forro salirse del PLD y irse a la Fuerza del Pueblo. Cosa que yo dudo, honestamente. Pero para poner un caso de una persona que se pensaba aguacate. Si Abel Martínez se va, Abel Martínez tiene aspiraciones presidenciales, señores. Entonces, él tiene que poder tener la opción de que se le permita competir. Ese partido, la Fuerza del Pueblo, no se debió haber creado para que una persona sea presidente o sea el único candidato presidencial. Para mí es el principal reto de la Fuerza del Pueblo. PLD, para ir finalizando, reto del PLD, en donde ya he escuchado que el presidente actual busca ser el presidente de ese partido y ahí iniciaría el proceso final de la destrucción de ese partido, reto del Partido de Liberación Dominicana. Bueno, mira, en el PLD lo primero que le enseñan a uno es la autocrítica y lo primero que ellos tienen que hacer es sentarse y decirse ellos mismos cuáles fueron sus errores. El PLD sigue teniendo unas armas electorales que son muy potentes, que yo hasta el último día, de verdad, como yo trabajé en esa parte interna en el 16, yo esperé ahora verla. No sé por qué razón no se utilizaron, pero ellos tienen que hacer un proceso de autocrítica para saber dónde tuvieron los problemas. Después de identificado los problemas, bueno, saber con qué se van a quedar, porque ahora comienza un proceso de que el PLD no era el que estaba en el gobierno estaban los amigos de Danilo. Había sociedad civil, habían amigos personales, habían empresarios, pero no era el PLD. Y esa era una queja que se tenía desde hace 3 años, 4 años, a nivel ministerial incluso. Entonces el PLD tiene que hacer, mira, Juan Ariel, por ejemplo, y Carlito Pared han sido muy críticos en ese sentido. Y eso es bueno porque esa es la nueva generación. El problema pudieran tenerlo los otros partidos, especialmente el PRM, si el PLD logra hacer lo que el PRM hizo, que fue renovarse, poner caras frescas, hacer esa autocrítica, identificar los problemas y resolver los problemas, bueno, entonces pudiéramos tener un choque de trenes realmente en el 24 o hasta en el 28. Correcto. Para finalizar, Iván, los retos del PRM son grandes. Tenemos que mantener y fortalecer la institución y eso lo vamos a trabajar desde ya. Nosotros estaremos... En algunos casos crearlos. Correcto, sí. Sí, no, un partido que se fundó hace unos años. Está en el poder y toca desde ya seguir fortaleciéndolo para mantener el poder por los próximos años, porque tenemos un partido renovado, una estructura renovada y un sinnúmero de personalidades
que luego de Luis Abinader también irán asumiendo importantes posiciones en el Estado. Iván, para finalizar, ¿cómo visualizas, cómo ves las anunciadas designaciones del presidente electo Luis Abinader, quien asumirá el próximo 16 de agosto la presidencia de la República? Mira, como ciudadano me corresponde decir que las veo muy bien. Son personas prácticamente todas conocidas, son personas que conozco, que les tengo alta estima. Ahora, como político, tengo que decirle que me preocupa. Me preocupa la cuota de gobierno que se dice que podría tener un expresidente que ya de por sí dentro del partido tiene mucho poder. Me preocupa el rol que podría tener una persona que tiene aspiraciones presidenciales dentro de lo que es el ministerio más grande y más importante del país, que es David Collado en el Ministerio de Turismo. Ojalá que los intereses personales se puedan postergar. Luis tiene por lo menos estos 4 años ya seguros. Ojalá que no se empiecen procesos antes de tiempo que pudieran no solamente descarrilar a esa persona, sino que también pudieran descarrilar el país, dependiendo de las decisiones que se toman. Pero creo que el PRM tiene mucho futuro. Hay figuras de primer orden que en vez de esconderlos, los están poniendo todos en primera fila. Ojalá que todos sepan caminar de mano en mano, uno al lado del otro, no tratar de aventajarse uno del otro. Le auguro muchísimo éxito tanto a David en el ministerio, sé que él tiene la capacidad para hacerlo, simplemente hago el heads up. También a Carolina, a Faride, recién electa, al mismo José Paliza. O sea, a José Ignacio hay que augurarle mucho éxito, tiene muchas responsabilidades sobre sus hombros en esa posición que el presidente electo le ha pedido, y esperar ver cuál va a ser el cierre de la conformación de ese equipo administrativo, porque dentro de lo que va a ser aparentemente la reestructuración del gobierno, del Estado, hay ciertas cosas que nosotros, los ciudadanos, empresarios de afuera, tenemos que terminar de entender, y hasta que no todo esté conformado, hay círculos que todavía no se han terminado de cerrar. Entonces, yo espero que, de verdad, que la capacidad de Luis se le dé la oportunidad, y en esto va a sonar feo, pero ojalá que todo el mundo deje que él conforme el equipo con el que él se sienta cómodo. Como debe de ser, como debe de Con ser. eso me refiero específicamente al tema de la paridad que se está pidiendo. Yo hubiese querido, y miren, mi mamá, para que me entiendan, mi mamá tiene la vida entera luchando en la política, nada se le ha sido regalado. Ojalá que alguien le dijera, mira, necesitamos cubrir la cuota del 50% de los ministerios, necesitamos que... ¿Cuál es el nombre de tu mamá para que la gente te pueda... Angelita Peña. Ojalá que en algún momento alguien le hubiese dicho eso, pero nunca alcanzó la posición de ministra. Y creo que la gente tiene que entender, aparte de la capacidad de un político, de la capacidad técnica de una persona que vaya a asumir un rol técnico, también está lo que es el esfuerzo de los últimos 3, 4, 8, 12 años. El proyecto de Luis no se engendró de la noche a la mañana, de la misma manera que el de Danilo. Danilo duró casi 20 años tratando de ser presidente. Entonces la gente tiene que entender de que es todo un proceso y hay equipos que van trabajando ese proceso, y si no hubo mujeres en ese proceso, es una situación sumamente difícil. Pero ya con el anuncio que hizo Luis, 31 tú estás diciendo que el problema está dentro de los partidos, entonces. Si desde el principio no incluyen a las mujeres. Mira, adentro de los partidos hay un serio problema de juventud y de género. Eso nadie lo esconde. Ahora, Hostos, con lo que tú dices de la gobernadora, yo eso lo aplaudí fuertemente, porque para mí, y mira, lo hago público, para mí la solución del PRM al tema de las visitas sorpresa, que para gran parte de la población de un quintil hacia abajo fue un logro excepcional, son las gobernaciones. El presidente no tiene que ir a hacer una visita sorpresa. Los gobernadores son esa figura del Poder Ejecutivo. Lo que el Poder Ejecutivo tiene que darle la fuerza económica y política para que esas personas puedan resolver problemas, para que puedan llevarle a él al palacio una lista de cosas que eso es lo que era una visita sorpresa. La figura del presidente no debería ser necesaria en un pueblo o en un campo sentado en una silla de guano para que se resuelva un problema. Al contrario.
Iván, muchísimas gracias, hermano, y felicidades. Yo hablo demasiado, ha sido un placer. No, un honor compartir contigo en este espacio tan importante, de temas tan importantes, y espero verte pronto. Te felicito, disfruta junto a tu familia, que sé que están ahí esperándote para poder almorzar contigo. Ya vinieron a felicitar y a saludar. Compañeros de la Peña, Muchas bendiciones, Iván, y un abrazo a todos los padres dominicanos quienes se encuentran celebrando su día junto a su familia. Un abrazo y gracias, Iván. Gracias a ustedes. El próximo domingo. Hasta luego. Sol 106.5, la más